Buenos días. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional para otra sesión de reflexión sobre nuestro patrimonio. Muchas gracias a todos los ponentes que hoy participan. Es una honra tener un plantel como el que vamos a disponer. Muchas gracias a todos los presentes y a los que se nos irán sumando a lo largo del día, porque eso denota el interés que nuestra materia empieza a tener de manera cada vez más fuerte en la sociedad. Y también una disculpa, porque en esta mesa nos debían acompañar algunos cargos administrativos del Ministerio de Cultura, pero bueno, todos sabemos que acabamos de tener un cambio político, se está reconfigurando el equipo y, bueno, pues no queríamos tampoco meterles en más complicaciones en estos momentos en que tienen otros muchos más asuntos sobre los que reflexionar, ¿no? Bien, el Museo Arqueológico Nacional, desde su más lejana historia, pero en particular en los últimos años, después de la última reforma, tiene tres líneas básicas de funcionamiento. Una primera, que es la del público general, y es una pequeña mentira, no existe el público general, hay muchos públicos muy diferentes, muchos segmentos distintos de ese público que viene a ver nuestras exposiciones o viene a determinadas de nuestras actividades. Al lado de ese público general para el que hacemos un buen número de actividades de difusión está el especialista, el investigador, el colectivo de los arqueólogos e historiadores, que son quienes generan el conocimiento con el que alimentamos al público general y a los que el museo también presta toda la atención posible, intentando que sea el lugar donde puedan exponer, donde puedan mostrarnos los resultados de sus investigaciones y transmitir a un público ya más especializado esos conocimientos y, sobre todo, que se sientan en casa, que sientan que el museo es un centro que tiene entre sus funciones habituales y lógicas ese traslado de la información científica, ¿no? Y un tercer camino de trabajo es el de la reflexión sobre nuestro propio trabajo y, en este caso, en la reflexión sobre el patrimonio histórico, sobre el patrimonio cultural, punto en el que creo que enlaza perfectamente la sesión que hoy tenemos, ¿no? El patrimonio histórico, el patrimonio arqueológico se enfrenta a numerosos problemas dentro de la estructura social y del respeto o la comprensión que la sociedad tiene de lo que es y lo que significa nuestro pasado y nuestro patrimonio histórico, pero si en tierra encontramos muchos problemas llenos de polvo, en el mar o bajo el agua encontramos muchísimos más problemas y con muchísimas más dificultades de acceso a ello, ¿no? Hasta el punto de que durante mucho tiempo ni siquiera se ha considerado patrimonio propiamente dicho esos hallazgos submarinos, eran los tesoros. Eran los tesoros de los galeones o los tesoros de los romanos o los tesoros de los que fuera. Nosotros mismos hemos utilizado en el nombre de esta jornada esa palabra, tesoros, que poco a poco esperemos que vaya desapareciendo o que vaya cambiando el sentido con el que se utiliza, ¿no? Esa idea de los tesoros, mezclada con la complejidad de las legislaciones nacionales, internacionales, del mar, de los salvamentos, etcétera, pues ha llevado, en efecto, a que se viera con el rescate de los tesoros como algo lícito, como algo que cualquier particular o cualquier persona o empresa con una autorización administrativa o gubernamental del tipo que fuera pudiera acceder a ese patrimonio sin mayor problema. Y, efectivamente, durante mucho tiempo pues, se ha aplicado más la normativa sobre naufragios y recuperación de esos materiales de naufragios que desde el punto de vista del patrimonio histórico, ¿no? Creo que estamos en el camino de considerar efectivamente que esos naufragios, que la carrera de Indias es, en nuestro caso, es mucho más que una mera sucesión de naufragios de los que extraer tesoros, ¿no? Que son efectivamente una historia compartida por lo que hoy son un buen número de países diferentes, es una historia común que debe ser estudiada, que debe ser tratada
como un patrimonio global de todos y que debe ser considerada patrimonio arqueológico y estudiada con la metodología y con las normativas de ese patrimonio arqueológico, ¿no? Yo creo que el Gobierno de España ha expresado de sobra ya su posición, pues, por ejemplo, con el caso de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. El mismo Museo Arqueológico Nacional ha expresado su posición con la exposición que en 2014 se hizo sobre el caso de la fragata de las Mercedes, precisamente, y debemos continuar ese camino para que haya cada vez un mayor acuerdo y una unificación de las normativas en el buen número de países que se ven afectados por estos pecios a los que nos estamos refiriendo, ¿no? Por mi parte nada más, solo quería darles la bienvenida, pero enseguida me enrollo con cualquier cosa que me pongan, pero doy la palabra a Jesús García Calero, que sí es quien nos va a introducir de verdad al asunto. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés, muchísimas gracias al Museo Arqueológico por acoger este intento de unir todos esos elementos que tú estabas configurando, el profesional de la arqueología, el de la historia, los conocedores de las legislaciones, los periodistas en mi caso y el público en general que ha tomado esa conciencia del valor de un patrimonio que estaba oculto e inaccesible hasta hace muy poquito. Desde esa perspectiva del periodista es desde la que hemos intentado hacer estas jornadas, que además se están retransmitiendo gracias a la amabilidad de la Fundación Palarc por vía streaming en la web de ABC. Y hemos logrado concitar a personalidades desde 5 países en un tiempo prácticamente récord, habría que decirlo, y con cambios de gobierno en bastantes de estos países, al menos en 3, en Colombia, en México y aquí en España. Ese maratón, esa gincana, ha sido posible porque hay algo muy fuerte, hay un hilo de plata, y de plata no en el sentido mercantil del término, sino en el sentido de lo indestructible, que es ese hilo que nos une con ese patrimonio que cada vez vamos descubriendo. Si pensamos un poquito, lo que aquí nos une es precisamente esa conciencia y también un deseo de ejercitar la memoria fuera de los parámetros de lo que es una nación, porque somos de muchas naciones, impulsados por el deseo de conocer mejor algunos capítulos de un libro que comenzó a ser escrito hace 3, hace 4 o 5 siglos y estaba inacabado. Está por escribir. O mejor dicho, es un libro que estamos contribuyendo a terminar de escribir entre todos. Como el viejo poeta inglés, lo mejor de la historia global de España, y subrayo lo de global, había quedado con nombres escritos en el agua. Y muchos quedaron sumergidos, cientos, miles de barcos, decenas, cientos de miles de hombres, de personas de toda condición, nobles y humildes, criollos y chapetones, indios y marineros rubietes, chavales y grumetes, españoles de entonces y extranjeros de entonces, borrachos y pendencieros, piratas que sabían cruzar el mundo y disciplinados marinos matemáticos que sabían leer las estrellas, valientes y no tan valientes. Cuántas y cuántas veces se hundieron todos ellos juntos, bajo un huracán ensordecedor, en mitad de una batalla estruendosa, en segundos o en semanas, mientras trataban de evitarlo con maniobras de toda naturaleza. Pero acabaron sin poder hacer nada por hurtarse a su propio destino, salvo rezar, cada uno a su Dios. Y se ahogaron, los hombres igual que las mujeres o igual que los cañones, todos con la boca colmada de agua salada, cayendo a plomo desde la superficie hacia el silencio y la negrura de un mar que algún día, tal vez, y de pronto, como dijo García Lorca en un poema, recuerda el nombre de todos sus ahogados. Durante 4 siglos cayeron desde la superficie cientos, miles de barcos, como decimos, barcos de vela, naufragados como una lluvia extraña. Y en el fondo del mar se los ha cubierto de limo, se les ha encerrado como si fueran mensajes, como libros en una cápsula de tiempo que si caen en las manos adecuadas podremos volver a leer. Eso ya lo sabemos. Estamos aquí hoy con quienes pueden leerlo. Hace 11 años en España hubo un expolio del que algunos aprendimos importantes lecciones, que movilizó una conciencia adormecida de que en el mar, o más bien bajo el mar, estaban algunas de las claves importantes de lo que somos. Unas claves que son ese libro que alguien estaba borrando furtivamente, que corrían el peligro de desaparecer
o de ser manipuladas, fundidas, vendidas en nombre de otras cosas que nada tienen que ver con la historia o con el amor a la historia, con el conocimiento de lo que somos o incluso que conforman algunas mentiras o algunas leyendas que alguien nos quiere endosar. Si algo quedó claro después del caso Odyssey es que cualquier pecio, en cualquier profundidad, en cualquier lugar del mundo, ya no está seguro, porque la tecnología lo ha hecho accesible. La fragata Mercedes estaba bajo 1,5 kilómetros de agua. Lo mejor de estos 11 años transcurridos ha sido para mí, y creo que no solo para mí, asistir a la formación de una amistad y una conciencia sobre el valor de la historia, que en España ni se estudia en las escuelas, pero que cada día es más importante para todos. Esos años han sido el tiempo de alimentar esa amistad, con arqueólogos, con historiadores, con periodistas, con juristas, con oceanógrafos, con marinos, con simples aficionados. Nos hemos ido haciendo amigos, grandes amigos. Sabemos que en este estudio de una historia que hasta hace poco era inaccesible está un capítulo importante del futuro que tenemos todos. Les voy a contar un secreto. Anoche, cuando nos encontramos algunos de los invitados a este seminario, eso se pudo palpar al instante. Esta historia tiene una capacidad asombrosa de unir los relatos desgajados. A pesar de las manipulaciones y de los intentos por impedirlo, genera lazos, genera vínculos intangibles que son muy fuertes entre unos y otros. Por eso, cuando se supo que Colombia hacía una ley de patrimonio para poder comerciar con el contenido de los galeones, algunos supimos que su objetivo era simplemente excavar y vender para empezar el tesoro del San José. ¿A quién? A quienes lo perseguían desde hace mucho tiempo. Es una respuesta obvia. A las empresas de cazatesoros, por mucho que se vistan de nuevos ropajes tecnológicos o espaciales, por mucho que contraten técnicos en la exploración submarina o incluso arqueólogos, vienen a engañarnos a todos, a impedir que ese libro, que es el yacimiento del Galeón, pueda ser leído por quien sabe hacerlo, por los arqueólogos. A cambio, ellos quieren separar las letras escritas en ese libro, extraerlas de ese contexto del que vienen y venderlas como souvenirs. Lo más grave es que entonces no podremos acabar ya ese libro, que está esperando que nosotros, como descendientes de aquella cultura, escribamos el último capítulo. Ser descendientes de la cultura que inventó las naves que por primera vez atravesaron los océanos es un orgullo. Aunque pueda parecerlo, nada tiene que ver con ser de un país concreto, porque somos descendientes no solo del territorio o de la lengua de aquellos hombres, que es fundamental. Somos también hijos de su manera de entender la vida, de su manera de entender el riesgo y de entender la muerte, de afrontarla en medio del mar. Somos hijos de quienes cargaron sus bodegas, de los artesanos y de los manufactureros. Somos nietos de quienes fabricaban las jarcias y las cuadernas, de los cazadores en los bosques, cuyos árboles nacían siglos antes de viajar a lomos de un galeón, de atreverse, como los viejos marinos aterrados, a mantenerse erguidos contra un huracán. Estamos aquí todos, descendientes de esa historia global, para exigir que no la borren, para exigir que no se acerquen a los yacimientos de un galeón quien está preparado, que solamente se acerque quien está preparado de verdad para compartir el conocimiento que guardan esos yacimientos, y con el fin de compartir ese relato y construirlo para generar esos vínculos que sentimos con solo mirarnos a los ojos, como ayer los ponentes que iban llegando desde Colombia, desde México, desde Portugal y desde España, en la alegría de la historia. Los naufragios son desgracias, pero que sus restos sirvan para mejorar el mundo y para conocernos mejor es una alegría. Voy a terminar con la canción de Ariel, la de la tempestad, de William Shakespeare, otro inglés. Un hombre que también sería hijo de esos galeones, porque esto no va solo de naciones, va de historia global y va, déjenme que les revele ese último secreto, de la capacidad de amotinarnos contra los ladrones de la historia, contra las empresas que ven en los galeones solamente el oro y la plata y quieren que respondamos nosotros a ese cliché. Hijos de oro e hijos de plata. Hijos de plata no somos. Somos guerreros embarcados en una buena pelea por esa memoria. Y la memoria hoy, entre nosotros, tiene forma de galeón. Suban a este barco y peleen contra las empresas sin escrúpulos y contra los políticos sin escrúpulos. Solo dando ejemplo y aportando un grano de arena cada uno, haremos este mundo mejor.
Nosotros, hijos y nietos de los ahogados, no vamos a permitir que se borre su memoria. Recordaremos sus nombres, incontables como esos granos de arena batida por las olas, como el protagonista de la canción de Ariel. Yace tu padre a 10 metros, se ha hecho coral de sus huesos. Lo que eran ojos son perlas, nada de él se ha dispersado, sino que el mar lo ha cambiado en algo rico y extraño. Para eso estamos aquí. Bienvenidos y buenos días. Me gustaría ahora que todos los ponentes que están aquí suban para hacernos una foto justo antes de empezar ya. Porque el sentido que tiene es precisamente el mostrar... Por delante de la mesa, por favor, por delante, por delante. El sentido que tiene es precisamente mostrar que desde muchos rincones de nuestra cultura y de nuestras culturas nos unimos en la defensa de este patrimonio.